Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast. Soy Raúl Bermudo, hoy es 22 de noviembre de 2022 y ahora al salir a grabar me ha venido a la cabeza, ¿no? Por el frío que hace. En los inicios del podcast, hace más o menos un año atrás, cuando empecé a salir a pasear por las mañanas y grabar y me congelaba las manos, pues hoy ya me ha vuelto a suceder lo mismo. Tengo el móvil cogido así como con la mano por dentro del jersey de cualquier manera para no congelarme. A partir de mañana tendré que empezar a ponerme guantes. En fin, hoy os quiero comentar una cosa que me llena de orgullo en primer lugar y me parece extraordinario por otro, ¿no? Y es una noticia que me dio ayer una usuaria del centro donde trabajo con personas con trastornos de salud mental, que es que tuvo su revisión periódica con el psiquiatra de referencia y él estaba asombrado y bueno, le reconoció, ¿no? que ha hecho un gran cambio y ya no solo de forma puntual, sino que se está convirtiendo en algo a medio plazo, es decir, algo consolidado. Toquemos madera, ¿no? Porque es una persona que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar grave con depresión prolongado, ¿no? Lleva más de 20 años y es una persona pues que sufre muchísimo y que constantemente tenía pues periodos de euforia donde hacía locuras, donde tomaba préstamos, donde, bueno, tenía relaciones sexuales pues con cualquiera, cometía locuras, vaya, tomaba, consumía. Y luego tenía periodos de depresión severa, donde no quería salir de casa, se pasaba el día llorando, triste, deprimida, con ideas de suicidio, ¿vale? O sea, de un extremo al otro. Y lo cierto es que pues venía ayer súper contenta, ¿no? Diciendo pues que el psiquiatra le había dicho esto y bueno, me cuesta un poco asumirlo porque es algo muy, muy grande, ¿no? El que te den las gracias y decir que es gracias a ti que ella ya no es así, ¿no? Que ha superado su enfermedad, su diagnóstico. Y bueno, me parece sorprendente por un lado, pero por otro no tanto. O sea, por otro no tanto, porque está en línea con las creencias que yo siempre he tenido de que los diagnósticos de salud mental, no digo que no existan, pero bajo mi perspectiva te anclan al problema, es decir, personalizan el problema, hacen que la persona crea que le ha tocado eso, le ha tocado esa enfermedad y no puede hacer nada y por tanto pues lo único que le queda es resignarse y intentar convivir con ello como puedan y ya, ¿no? Y entonces le decía, ¿no? A esta mujer que agradecía sus gracias, pero que no se olvidara de que yo solo había hecho la primera parte de la ecuación y ella había hecho la segunda. ¿A qué me refiero con esto de la primera parte y la segunda? Esto casa con un libro que estoy leyendo ahora recientemente, que dice, explica en un apartado cómo dejar de ser víctima. Y decía que para dejar de ser víctima básicamente hay que hacer dos cosas. El primer paso es tomar responsabilidad y el segundo paso es responsabilizarse, que no es lo mismo. Tomar responsabilidad hace referencia a ser conscientes, hacernos conscientes de que en última instancia el cómo nos sentimos o los resultados que tenemos o si somos más felices o más infelices o si creemos que podemos o si creemos que no podemos depende de uno mismo. Y en segundo lugar, responsabilizarse hace referencia a tomar acción, tomar las decisiones y las acciones necesarias para solucionar el problema que tengamos, para pasar de esa identidad de víctima que tenemos
en la que no tenemos los resultados que esperamos, o en la que nos sentimos tristes, o en la que padecemos ansiedad, o la que sea, a esa otra identidad, a esa otra persona que está por encima del problema, está más allá de este, lo domina, lo controla, lo supera, lo afronta, ¿no? Trabaja en la solución. Y bueno, esta noticia, ¿no?, que vino ayer, me ha linkado, por así decirlo, me sale siempre en inglés la palabra, ¿no? Me ha vinculado información que tenía yo por ahí en mi cabeza pululando, y siento que me ha llevado como a un pequeño paso en comprensión, ¿no?, adelante en el ser humano, en cómo funcionamos, y también que me va a ser útil a nivel de terapia. Porque esto es un poco también lo que hacemos en Reconecta, ¿no? Y ahora entraré en detalles. La información que me ha linkado un poco la noticia de ayer, por un lado ha sido una cosa que comentó Chloe Madanes en una formación. Para quien no la conozca, Chloe Madanes es la partner de Tony Robbins y es una psiquiatra, psicóloga estadounidense, autora de varios libros, muy reconocida. Y nos comentó que ella, con el paso del tiempo, quedó un poco desencantada de la terapia tradicional porque trabajaba mucho sobre el problema, ¿no? Y sobre los síntomas. Entonces se le da muchas vueltas a los síntomas del problema, y la gente es como que en cierta manera encuentra cierto confort en que la escuches y en que la comprendas, ¿no? Y bueno, lo pobrecita que es y joder, lo jodida que está y todo lo que le ha pasado y demás. Pero desde ahí, desde darle vueltas al problema, lo único que consigues es eso, es como aliviar ese sentimiento interno de tristeza, de ansiedad, de frustración, de lo que sea, pero no solucionarlo, ¿no? Entonces lo que decía es que lo que le gustaba de la intervención estratégica, que es el tipo de terapia que ella también aplica, es que se centra en la solución y no en el problema. Y para ello, el core, o sea, la base de este tipo de forma de terapia es trasladarle la responsabilidad al individuo. Y este punto es muy importante, y es lo que decía antes, ¿no? De primero responsabilizarse, o sea, primero asumir la responsabilidad y luego, en segundo lugar, responsabilizarse. Entonces lo que me ha vinculado es, por un lado, este comentario que hizo Chloe en la formación. Por otro lado, me ha vinculado con la información del libro que estoy leyendo. Y por otro lado, también me vino a la cabeza una frase de Eckhart Tolle que considero muy cierta, que dice que el origen de todos los problemas radica en la inconsciencia, ¿no? Y es un poco este cóctel lo que me hace pensar que estamos haciendo muy buen trabajo en Reconecta, y de hecho el enfoque de trabajo es un poco el que he aplicado con esta persona del centro de salud mental y que pues la está haciendo salir de una depresión, o sea, de un trastorno bipolar de larga duración, ¿no? En primer lugar le hice una intervención, y en segundo lugar, con las sesiones de los talleres de psicología que impartimos, que imparto, porque soy yo quien lo hace, no somos más personas, digamos que ha dado el segundo paso, que es responsabilizarse, tomar acción, ¿no? Cambiar cosas. Y aprovecho para hacer una llamada, ¿no? Porque es que... Y un reconocimiento a la vez a Reconecta y al servicio que ofrecemos, que en primer lugar es hacer una intervención donde la persona toma claridad, toma conciencia de cuál es la causa verdadera del problema, es decir, el objetivo es que asuma la responsabilidad, que a veces esto no es fácil, ¿eh? De hecho, es difícil porque la persona tiene muchas reticencias a querer aceptar que en última instancia es su culpa. No me gusta la palabra culpa, ¿no? Pero que en última instancia es su responsabilidad el sentirse así. Normalmente las personas llegan culpando a todo y a todos y a todo el mundo, pero nunca a sí mismas, ¿no? Vienen en una posición muy víctima.
Y a veces es difícil, ¿no?, trasladarle esa responsabilidad. Pero ese es el punto necesario que llevamos a cabo en la intervención. Es decir, hacerle tomar conciencia de que la responsabilidad es suya, duele, pero a la vez libera, porque te devuelve el control de tu felicidad, te devuelve el control de tus resultados, te devuelve el control de cómo te sientes, ¿no? Te devuelve la opción a efectuar cambios. Y ese es el proceso que hacemos en Reconecta. Primero te otorgamos la conciencia de, hey, lo que te pasa viene por aquí, ¿no? Se da un breakthrough, se da un hostia puta. Ahora reconozco una parte más de mi identidad que me estaba limitando, de mis creencias, de mi historia, de mis emociones bloqueadas. Y por tanto, desde el reconocerlo, desde esa conciencia, lo puedo cambiar. Y luego viene el segundo paso, que es que ofrecemos una serie de herramientas, de ejercicios para trabajar, para dar los pasos necesarios en el cambio de hábitos, de decisiones, de acciones que te van a llevar a acercarte a esa nueva identidad y dejar atrás la que no te favorece, la que te hace sufrir, ¿no? Y no sé, todo el cóctel desde la noticia de ayer de esta mujer, la frase de Eckhart Tolle, la formación de Chloe Madanes y un poco la experiencia que estamos teniendo con clientes en Reconecta, pues me hace ver, ¿no?, todo esto que ese es nuestro proceso y eso es lo que hacemos y por eso estamos consiguiendo tan buenos resultados, porque devolvemos en primer lugar consciencia y responsabilidad al individuo y en segundo lugar le favorecemos más o menos un paso a paso, ¿no?, una serie de tareas, de ejercicios para que pueda trabajar en el cambio que anda buscando. Entonces, bueno, quería compartirlo, una reflexión. Estoy contento, orgulloso de ello, joder. Cuesta cogerlo, ¿no? Decir que gracias a ti, una persona que lleva 20 años anclada bajo el yugo de... No me gusta criticar, pero es un poco así, ¿no? Bajo el yugo de la institución de la salud mental pública, en teoría, que lo único que hace muchas veces es instalar el malware, el software malicioso en las personas que ya llegan con desórdenes y muchos problemas emocionales y muchas creencias de identidad de mierda y muy jodidas, llegan ahí en una crisis por un brote, por un ataque, por lo que sea, y ¡pum!, sentencia al canto, ¿no? Les meten el diagnóstico y reafirman sus miedos, sus dudas, sus límites, sus capacidades y imbuyen a la persona en sentirse que ya está, que soy un pobrecito, ¿no? Y ya no puedo hacer nada y esto me ha tocado y es lo que hay, ¿no? Entonces lo único que hacen es enquistar el problema, prolongarlo y colgarse a veces la etiqueta de papá Estado, papá salud pública y en realidad crean más malsanos que sanos, ¿no? Porque te extirpan la responsabilidad al individuo, hacen lo contrario, ¿no? En cierta manera les alivian porque encuentran una justificación a su sufrimiento, a su infelicidad, pero los anclan al problema y, madre de Dios, o sea, en fin, tengo aquí una batalla, con el tema de la medicación y de los diagnósticos, pero bueno, Raúl 1, instituciones financieras, instituciones de salud mental, no sé, el marcador es infinito, pero espero que cada vez vaya menos y el mío vaya más, la verdad. Y en eso estamos trabajando. Así que aprovecho para hacer un llamamiento a quien pueda escuchar este podcast y conozca a alguna persona que esté mal, que esté sufriendo, que esté triste, que esté con ansiedad, con depresión o lo que sea, o incluso que le haya pasado algo traumático, que no tenga reparo alguno en contactar. Lo que hacemos es una primera sesión de evaluación donde conocemos tu caso o el caso de la persona y sin ningún compromiso ni ningún coste valoramos y si es un caso que podemos ayudar, pues luego ya encontramos un día para agendar la sesión de intervención
Y una vez hecha esa sesión de claridad, de toma de conciencia, de asunción de responsabilidades, hacemos los ejercicios para transformarte, ¿no? Y nada, hasta aquí. Agradezco mucho que estéis al otro lado, como siempre. Dadle 5 estrellas a Spotify, que me ayudáis a que esto llegue más lejos y a que sea sostenible, ya que pueda seguir grabando. Y lo mismo pues en YouTube, y si os ha servido de utilidad podéis compartirlo con aquellas personas a quien creáis que puede interesar. Muchas gracias como siempre y hasta mañana. Chao.